es normalmente una característica como primitivo. Plesiomorfia es una característica primitiva y normalmente va a estar compartido. Son esencialmente sinónimos. Sí, se puede decir sin plesiomorfia que sería compartido. Pero sí, se pueden considerar como igual los conceptos, porque una característica primitiva, normalmente cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de dentro de un grupo y va a estar compartido entre diferentes organismos. Ok. Gracias. No de nada, pues. Sí. Ok, pues vamos a empezar pues con dendrogramas. So, dame nada más un segundito de abrir la tarea. Compartir la pantalla primero. Y ya voy a abrir la... ¿Dónde está la tarea de la vez pasada? No es esta. Sí, un segundito. Creo que están aquí. No, eso es la otra. La otra tarea. Aquí está. Ok. Bueno, vamos a empezar con esta imagen y vemos aquí. Déjame hacer un poquito más grande. Eso es el primero. So vamos a empezar. ¿Qué tipo de dendrograma estamos viendo aquí, Cristina? No sé, la verdad. ¿No hiciste tu tarea? ¿No me haces sentir mal? ¿No? Bueno. Entonces vamos contigo, Magali. Hola, buenos días. No sé si lo hice bien, pero yo lo describí como un cladograma rectangular con cronograma, perdón, con raíz y bootstrap. No sé si esté bien. Sí, así está bien. Sí, es como un cronograma es lo que entendríamos, porque normalmente un cladograma dice que no incluye eso, pero sí, claro, se puede ver como que ahí abajo la escala de tiempo, ahí tienen los valores de bootstrap y de probabilidad posterior, y también tenemos aquí 3 números. Entonces, Magali, ¿qué significa el primer número? Que aquí en este caso es un 1. ¿Qué es este 1? Si no mal recuerdo, era de qué tan parecido era, o sea, como el intervalo de confianza. Sí, es el intervalo de confianza de eso, sí, el nivel de soporte. Entonces, ¿y el 1 qué representa? Porque hablamos de 2 valores. Uno es de bootstrap que mencionaste y el otro valor es la probabilidad posterior de otro tipo de análisis. Y aquí el 1 que representa el bootstrap o probabilidad posterior. Si no sabes, adivina entre las dos. Perdón, no escuché bien. Ah, O sea, ¿a qué se refiere el 1 antes del 98? así es. No, la verdad no recuerdo. O sea, no. Ok. Alguien, bueno, pues gracias, pero sí tenías todo. Ok, entonces, Lu, creo que, o María Guadalupe, adelante. Hola, sí, soy Lu. Me parece que el primero era el de Bootstrap, que por eso decíamos que se calculaba sobre 1, y el otro era como sobre 100, y ese era como una probabilidad posterior, y que pues los valores podían ser distintos. Es al revés, ¿no? Sí, sí, pero sí, es al revés, exactamente. Lo tienes el concepto, pero sí al revés. De 0 a 1 es la probabilidad posterior y el bootstrap es de 1 a 100 y son los valores de confianza. Y aquí podemos realmente creer mucho. Con valores así de 1 y 98 son muy buenos. Es lo que queremos ver.
Y aquí, por ejemplo, en el caso de este rama realmente hay poco soporte que existe. Este ramo también hay poco soporte que existe. Se podría colapsar en otro análisis y tener como una politomía que no sabemos. Pero sí, lo tienes ahí, pero al revés. Pero son nada más, es cosa de acordar. Bootstrap es de 1 a 100. Pero muy bien. ¿Y qué significa entonces, Lu, otra vez tú? ¿Qué significa el número de aquí abajo, 52.2? Ahora sí, ya no me voy a confundir. El de 52, a ver, lo voy a ver más, es que no alcanzo a verlo bien, pero si es el valor, si no está como sobre 0 punto y algo, y si es un número completo, pues es bootstrap, ¿no? Y si es el otro, pues es el de probabilidad posterior. O sea, si es como lo que ahorita dijimos. Es que no alcanzo a verlo, perdón. No, no te preocupes, pero yo, sí tienes razón de arriba, pero de abajo, ¿qué significa 52.2? Pues si lo O por ejemplo, interpretamos 29. como mucha confianza realmente, o sea, eh, contra más cercano o no, pues no nos está dando como ese valor de cercanía. 52, podríamos decir que es como más cercano, y el otro de 29 no está como tan seguro de que ese número sea realmente como de confianza, ¿no? No No, es un en número este tan... caso no tiene nada que ver con eso. Y ahorita vas a entender. Pero gracias. Pero vamos contigo, Luis. Ese Adelante. número se relaciona con la línea de tiempo de abajo, es el tiempo en el que se dividió el grupo. Sí, exactamente. Es nada más de interpretar aquí. Si se nota 52.2 más o menos es aquí abajo en la escala. 52.2 aquí arriba. 42.5 si hacemos la línea aquí. Eso es la edad. Realmente, ese número abajo corresponde a la escala. Nada más que lo están poniendo ahí, que se puede ver que aquí 14.5 representa como no tienen ahí todo ahí. Sabemos que esta divergencia entre estos dos linajes ocurrió a 14.5, hace 14.5 millones de años. Claro, no tienen aquí una escala de error, que a veces sí tienen, pero es una aproximación. En este caso de entender en este cronograma, el número de abajo es el número preciso, más o menos, como digo, preciso, entre comillas, de cuándo fue la divergencia de este grupo. Ok. Pues tiene mucha confianza, ¿no? Ese dendrograma. Todos los Sí, que veo son 1 y 90 y tantos, 1 y 100, por ejemplo. Entonces, sí, esa es la cosa. Las ramas que están apoyados están bien apoyados. Uno aquí a 100. Eso uno está muy bien, 79 está en el límite, 1,92 está muy bien, pero son las ramas que están apoyados bien en la mayoría de los casos, pero hay muchas ramas que no están apoyadas. Por ejemplo, la distinción entre porcelio y porcelionoides, eso no tiene ni cero. Si no hay un número encima, quiere decir que no hay apoyo para esta rama. No hay apoyo estadística. Pero sí, en la mayoría de los casos sí, es lo que queremos siempre ver es mucha resolución y muchos valores de 1 y 100, pero no siempre sucede. En el mundo perfecto es lo que estamos esperando, pero sí, los valores que están normalmente están bien. Y en estos casos que no tienen nada, no sabemos realmente qué pasó. Sí, sí hay cierto apoyo que existe por el simple hecho de que está ahí pues, ¿cómo se dice? La divergencia, pero no está bien apoyado. Pero sí, sí está bien en la mayoría de los casos. Ok, ¿alguna otra pregunta sobre esto? Bueno, vamos a la siguiente. Y esto era parte de su tarea. Vamos a empezar primero. Pues vamos a ver quién no ha comentado nada. Natalia, por el momento. La tarea era decir, tenemos un problema con la monofilia de oncífilis.
porque dentro de Onesiphilus está Leopardus. Entonces, ¿qué pasó para resolver este problema? Natalia, ¿qué hicieron? ¿Estás ahí, Natalia? Bueno, tal vez no. Veo un mensaje en el chat. Ok, tu micrófono no sirve. No te preocupes, entonces ya, pues así es. Déjame ver eso. Tengo una duda de los grupos externos para seleccionar un organismo. ¿Qué tan parecido debe de ser al que se está estudiando? ¿Hay criterios para su selección? Perdón por el problema de entrada. Ok, déjame contestar este primero, porque luego ya vamos a regresar con eso de los gatitos. El grupo externo debería de estar relativamente cercano. No queremos, por ejemplo, si estamos en este caso aquí, estudiando feliz, queremos nada más estudiar divergencia y patrones de diversificación dentro de feliz, porque feliz es el grupo de estudio. Vamos a querer escoger como grupo externo tal vez Prionialoris o Autocolobus, pero no vamos a querer escoger como grupo externo uncia, porque está muy lejos. Solo lo que queremos hacer es, si sabemos algo de la filogenia del grupo, queremos escoger un grupo externo muy cercano. Y eso normalmente es la regla. Entre más cercano, mejor. Y normalmente hay que escoger unos 2 o 3 grupos externos, no depender nada más de una sola especie. Y esa es la respuesta. Depende de caso en caso y tratar de escoger algo que sabemos que está fuera. Por ejemplo, si hay un estudio preliminar, ya sabemos algo de la filogenia, escogemos entre los que están muy cercanos. Porque entre más lejos, pues ya más complicado está, porque realmente para comparar los diferentes grupos es más complicado. Por ejemplo, como dije el otro día, no vamos a querer escoger una planta si estamos estudiando felis. Queremos algo muy cercano. Y en este caso, si yo fui la persona diseñando, yo escogería unas de las especies de este clado, porque este clado aquí es el clado hermano. Solamente así lo queremos hacer. Ok, entonces ya regresando, Natalia, pues lástima de tu micrófono. Yo creo que vamos contigo, Viridiana. Entonces, ¿qué pasó con Onesiphilus? Como que hay este problema. Pues yo pensaría que para empezar, pues es como para polifilítico, porque digo, o sea, está en un lado de otro y de otro, pero yo en ese caso, pues puse que lo más, bueno, respecto a la tarea, pues lo hice como más en general. Yo había puesto como el grupo Pantera, como parafelítico para el Onesiphilus. Pantera está lejos de Onesiphilus, pero enfocando aquí, porque sé que me mandaste la tarea y vi que ya contestaste, yo pensé que contestaría. Entonces, ¿qué pasó otra vez con Leopardus y Onesiphilus? ¿Qué pasó? Hoy en la actualidad, ¿cómo lo estamos tratando estos dos géneros? De manera monofilética. Sí, y para tener una clasificación monofilética, en este caso, ¿qué hicieron? Estos gatos, la felini. No sé, o sea, solo llegué a investigar que sí se trataban hasta ahorita de manera monofilítica, pero no sé cómo fue más bien, no sé cómo lo hicieron para que fuera monofilítico. Lo juntaron en una misma taxa, ¿no? Sí, Entonces, para que exacto. estuvieran juntos. De todos modos, tienen como el mismo ancestro, que son de los gatos pequeños. De hecho, estos dos géneros son de gatos pequeños de Sudamérica.
Sí. te los juntaron. Y hoy en día, ¿cómo tratan oncífilis? Para que fuera monofilético, se podría tratar como si fuera Dos géneros en un solo género. Ok, Eso sí. es la respuesta que hicieron. Y ahora oncifelis se considera como sinónimo de leopardos. Y la razón es porque sería dos opciones. Normalmente cuando hay un problema aquí, lo que podemos hacer es dividir un grupo entre más de un género. Podemos decir que Leopardes weedii y Leopardes pardalis son leopardas, pero Leopardes tigrinis realmente es oncifilis y tener así un género monofilético para leopardos que contiene dos especies, un género monofilético para oncifilos que contiene estas 4 especies y cambiar Leopardes tigrinis a oncifelis. Pero en este caso, los que trabajan en el grupo tomaron la decisión de ya nada más reconocer un solo género y el género que están reconociendo es leopardos. Eso es lo que ellos decidieron hacer, los que trabajan eso con la evidencia, la morfología, tomando en cuenta que sería la mejor, pues es la solución que ellos están proponiendo. Y entonces, vamos contigo, Vladimir. Vladimir, ¿qué pasó en el caso de Pantera y Uncia? Que podemos ver que Pantera es un grupo parafilético. ¿Qué solución tomaron los que trabajan los Felidae? Sí, exactamente. En este caso también decidieron de juntar Uncia con Pantera y porque la otra solución podría haber sido separar Pantera tigris en el género Uncia y así tendrían pues un género Pantera con 3 especies que sería monofilético que a partir de aquí y también tendría como Uncia tigris y uncia como un género monofilético a partir de aquí. Pero los que trabajan estos y conocen bien la morfología y todo eso decidieron, pues no, mejor ya reconocemos Pantera como un concepto más amplio y incluye uncia. So hay ahora en día Pantera uncia, que por mucho tiempo fue reconocida como uncia. So normalmente hay 2 opciones, dividir un grupo en 2 o juntar pues los 2 grupos en un solo grupo, o 3 a veces son más complicados de simplemente 2, pero en este caso, en ambos casos, pues sumergieron géneros dentro de otros géneros. Sí, todo claro, ¿ya entienden por qué todo eso? Sí. Ok, muy bien. Entonces, aquí tenemos otro dendrograma y Denise, ¿qué tipo de dendrograma estamos viendo aquí? No hice la tarea, profe. No, ¿por qué no? Perdón. Bueno, trata de hacerlo, pero entonces adivina o pues trata viendo lo que hemos visto pues hace unos minutos y la semana pasada. ¿Qué tipo de dendrograma estamos viendo aquí? Aunque no lo hiciste. Yo creo que sería un como cronograma, Sí, pero sin raíz. ahí está la raíz, ahí atrás. No, ya está. Sí. So, sí, es un cronograma con raíz. Ahí está la escala de tiempo, igual que en el otro caso. Y vamos a decir qué significan. Déjame ver, de hecho,
Esos números aquí les digo que son los números de los nodos. 2, 3, 4, 5, 6 son números de los diferentes nodos. So, si en la discusión podemos hacer referencia. El nodo 26, pues la divergencia del nodo 26 está aproximadamente 4.2 millones, hace 4.2 millones de años. So, eso es eso. Y estos valores de 2.56, yo creo que lo que estos valores son del tiempo. Por ejemplo, si se fijas aquí, 4.41 es el tiempo de aquí de esta rama y 3.57 refiere al tiempo desde la divergencia hasta la siguiente divergencia. So, aquí arriba estos números son números igual de tiempo, pero no son tiempo de divergencia, sino el tiempo de esta escala. So, sí. ¿Sí me explico? ¿Todo bien, everybody? ¿Alguna pregunta, duda? Entonces eso de los nodos tendríamos que irnos directamente al artículo para entender a lo que se están refiriendo. Pero normalmente ya después del tiempo, después de ver estos, ya vas a saber que ya vas a ver eso de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya vas a saber que esos números en paréntesis que están aquí refiere a nodos. O si vamos contando, pues ya podemos contar. Y es una manera de nada más designarlo y así es un poquito más fácil en la discusión del artículo hacer referencia a estos nodos. Y el otro igual, ya con el tiempo uno que ha visto muchos de estos dendrogramas, ya va a saber inmediatamente de qué significa este número aquí arriba, sabiendo que es un cronograma, sabiendo que estos valores no son ni de bootstrap ni de probabilidad posterior, ya va a interpretar que 3.91 refiere al tiempo desde aquí hasta ahí, que son 3.91 millones de años. En este caso podría ser un filograma, porque no sé, o sea, está viendo la distancia, o sea, no todos están al mismo nivel. Sí, pero no están mostrando distancia de diferencias, por ejemplo, diferencias morfológicas o diferencias de características de ADN. Lo que están viendo es diferencias de tiempos de divergencia. Por eso no es un filograma, porque muestra, hay diferentes escalas y diferentes periodos, pero siempre refiere a tiempo. ¿Podría uno dibujar esta misma, pues, cronograma de una manera de filograma? Y podemos, de hecho, déjame ver algo. Vamos a decir phylogram of Felidae. Y a ver si algo aparece. Por Sería lo ejemplo, mismo, podemos pero ir a imagen. las ramas, la distancia, ahí se vería, ahí cambiaría. Sí, la estructura sería lo mismo, pero lo que cambiaría es, vamos a ver esto aquí. Déjame abrirlo en grande, a ver si se... So aquí, déjame, no sé si pueden ver aquí. Sí. So aquí supuestamente es, no estamos haciendo una comparación bien, pero podemos ver que hay cierta similitud en estructura. Aquí está Felis y aquí como el grupo hermano de Felis es Prioneliotis y es igual que podemos ver aquí. Ahí está Felis y el grupo hermano es Prioneliotis. So la estructura más o menos es igual, pero aquí sí representa tasa de sustituciones. So aquí sí muestra, es un filograma y así muestra divergencia. Pero la estructura supuestamente va a ser igual. Pero nada más es otra manera de representarlo. Y aquí la información que está compartiendo es tiempos de divergencia. Y aquí la información que está pues mostrando es la diferencia
En este caso es la diferencia genómica de ADN, pero supuestamente la estructura sería lo mismo. Ok, vale. Ok, sí, en este caso es un cronograma, muy bien. Ya saben qué son los números, esos números son los nodos, esos números el tiempo que sucedió desde esta divergencia hasta la siguiente. Vamos ahora con el siguiente dendrograma y vamos contigo, Jacqueline. ¿Qué tipo déjame hacerlo un poquito no tan grande? ¿Qué tipo de dendrograma estamos viendo aquí? ¿Un cladograma? Sí, eso sería un cladograma, lo que decimos que no hay una escala de tiempo, no hay escalas de divergencia, todo es así, es un cladograma rectangular, ahí está el grupo externo y ahí están pues ya los clados. No tiene valores de bootstrap, no tiene valores de esas probabilidades posteriores. El número aquí es el número del 1, 2, 3, ya van pues ya nada más poniendo un número de OTU, que es la unidad taxonómico que están haciendo. Eso es lo que refieren aquí 32. Pero lo que ellos hicieron aquí es mapearon las que, como lo dice, algunas características. So, tenemos el cladograma y tenemos diferentes colores. Y lo que significan estos diferentes colores están aquí abajo. Que hospedero, la preferencia, the host preference. So es la preferencia de dónde viven estos animales, que algunos viven en hard polypore fungus, otros viven en como champiñones, mushrooms, otros viven en plantas, otros viven en más de uno. Equívoco es que hay más de uno, que no es solamente uno. Y lo que se puede ver es que hay unas tendencias, por ejemplo, la tendencia de vivir en plantas sucedió solamente en un clado. Solamente hay un grupo de estos insectos que viven en plantas y es este clado aquí, pero todos los demás viven en otros. Y eso pues ya podemos ver que la mayoría de las especies viven en estos hongos y ahí están pues algunos, ahí están dos y se puede ver que esta tendencia de vivir en hard polypore fungus se evolucionó dos veces. Se evolucionó una vez en este grupo y se evolucionó otra vez en este grupo y se puede ver que considerando todo este conjunto de escarabajos, la condición primitiva que es los ancestros de todos ellos, según este análisis, vivieron donde, Laura. ¿Cómo preguntó, profe? Ok. La condición ancestral con respecto a la preferencia de hospedero es que en este grupo de escarabajos. Em, en, en fungus, En mushrooms. en que son- mushrooms, hay más rojo, ok. sí, porque este rojo Ajá. corresponde aquí. So, el ancestro común de todo este grupo de estudio del in-group, porque esos son el grupo externo. Aquí podemos interpretar eso que quiere decir la condición ancestral es que viven en mushrooms, que son como champiñones, que es un tipo de hongo. Eso. Pero dentro de ahí había un cambio a vivir en plantas. Hay un cambio que viven en hard polypore fungus que ocurrió aquí y hay otro
interpreta estos colores de las ramas, lo que están diciendo es que la condición ancestral es de vivir en mushrooms, que son como champiñones, es un grupo de hongos, pero se ha cambiado en diferentes clados para vivir en diferentes organismos. ¿Se queda claro esto y cómo interpretarlo y qué significan los colores y todo eso? Sí, Sí, ok. Bueno, entonces creo que nada más falta una y vamos a ver la que es esta, que es muy complicado. Nicte, ¿qué tipo de dendrograma estamos viendo aquí? No estoy segura. Take your best guess. Es que tampoco hice esa tarea, profe. No, no, no. Ok, bueno, no te preocupes, pero traten de hacer la tarea. Entonces, Santiago, tienes tu mano. ¿Qué opinas Es tú? ¿Qué un quieres? árbol filogenético. Sí. Eh, ¿Qué tipo de árbol filogenético es? También es un cladograma. No, un cladograma es más general. No sería un cladograma. ¿Cuáles son las otras opciones? Es un árbol filogenético, sí. No es un cladograma. ¿Y cuáles son las otras opciones? Intento otra vez, Santiago. am, este un filograma, ¿no? filograma. Ok, ya te ganaron, sí. Es un filograma porque muestra, aquí abajo hay una escala y las ramas no son todos iguales. Por ejemplo, en un cladograma normalmente todo termina así y todas las divergencias están así. Pero en este caso se nota que las ramas no son iguales y muestran divergencia. Y aquí podemos decir que las diferencias entre estas dos especies aquí abajo es mucho más que la divergencia entre, por ejemplo, estas dos especies. Este nos da cierta información que no está presente aquí en esta representación. ¿Sí? Y finalmente tengo otras dos preguntas. ¿Qué significan estos números aquí? ¿Qué significan estos símbolos que están aquí al lado, arriba izquierda? ¿Alguien tiene idea? Luis, adelante. Es el bootstrap, ¿no? Sí, exactamente. En este caso es el valor de Bootstrap, pero en lugar de poner un montón de diferentes números como 100, 100, 100, 100, 100, que se empieza pues ya a ver un poquito feo, lo que ellos decidieron hacer es poner un cuadrito y ya sabemos que vemos este cuadrito ahí y sabemos que es 100, es 100, es 100, es 100. Cuando vemos un círculo rojo, como vemos aquí, sabemos que el valor de este nudo o de este rama es de entre 95 y 99, nos dan pues un valor preciso y ya sabemos que cuando es un cuadrito pues hueco, ya el valor es de 85 a 94 y cuando es un círculo hueco como aquí abajo es de otro valor. Eso es lo que significan estos símbolos. Y si no, aquí sí podemos ver la verdad qué bonito. Casi todos los valores son de 100 y son solamente unas muy pocas que no están realmente bien apoyados. Ok. Y Yo tengo una duda. bueno, adelante.
Oh, sí, sí, sí. A mí me surgió una duda de esta tarea con los primeros cronogramas, comparado como con este último filograma, porque precisamente porque tenía como esa escala temporal y creo que alguien lo mencionó en algún momento, de que los dos primeros también mostraban un tipo de divergencia. Entonces, eso como que me confundió un poco a mí, porque si mostraban divergencia vimos que era esta como especiación evolutiva, entonces se podría considerar que era como un filograma, pero en parte no, porque pues realmente no mostraba como esta como amplitud entre cada uno de las especies, pero ahora de forma genética. Entonces, por eso es mi duda. En los primeros, ¿cuál podríamos decir como que es ese argumento para decir que eran como cronogramas y no filogramas? Ok, regresamos aquí. Déjame un segundito. Si regresamos aquí pues las primeros dos. Este muestra, como mencioné, aquí muestra por la escala está abajo y la escala está en tiempo. Y esta escala muestra tiempo, no muestra divergencia. So no sabemos qué parecidos son estos. Tal vez, y normalmente es un poquito complicado porque tal vez normalmente usan cantidad de divergencia para estimar tiempos. Porque hay este concepto que lo vamos a ver luego de un reloj molecular. So, el reloj molecular es algo que usan para estimar tiempos. Y normalmente cuando hay grupos que están muy parecidos y no hay nada de cambios y son casi iguales, podemos decir que el tiempo de divergencia en estos casos es muy poco. Y también se puede datar aquí estos con fósiles. Son las dos maneras. Y vamos a verlo más, pero ya podemos empezar a verlo un poquito ahorita. Normalmente para saber de este tiempo hay dos maneras de hacerlo. Uno es a través del uso de un fósil, que ya podemos decir que esta divergencia existe por información del fossil record, del registro fósil, o podemos usar divergencias así como para calcular tiempos. Pero es por la escala. Si ves una escala aquí abajo, ya sabes que no están hablando de similitud y diferencias, estamos hablando de tiempo. Y cuando vemos aquí unas ramas que están de diferentes, pues todo eso, si se nota, está aquí en inglés se dice right justified, justificado a la derecha. Y todo eso están así justificado a la derecha. Cuando vemos un filograma, nunca va a estar justificado a la derecha. Hay algunos que están muy metidos adentro y hay algunos que están muy a la fuera. ¿Sí me explico? Es que a veces las palabras pues, se me van las palabras, pero sí me explico que notas mucho la diferencia de aquí no hay una justificación de esta parte. Todos los nombres no están así. Algunos están metidos, otros están afuera. Y aquí, en este caso, están todos en una sola línea. Están justificadas a la derecha. Y cuando vemos que están justificadas a la derecha, así todo, sabemos de que no es un filograma porque no está mostrando pues estos cambios. ¿Sí? ¿Entiendes, Lu? Sí, ay, es que me confundió mucho porque por un momento dije, bueno, es que está justificado, entonces es un cladograma porque no puede ser un filograma, pero después vi que todos sus, como tenía esta escala temporal, no sabía si esas divergencias, porque no eran todas en el mismo tiempo, significaba que también era genético, o sea, no sé, por eso me confundí, al no verlos todos iguales como en el caso de los insectos, que todos estaban como en el mismo nivel, cuando Sí. mostraban estas divergencias, dije, ah, pues seguramente sí es filograma. Entonces yo me equivoqué en esos, porque o sea, creo que tuve ahí problemas porque no supe interpretar lo de los tiempos, todo cuando ponían escalas abajo, como que no sé, yo pensé que eran otros análisis. Ah, Pero ya te quedó más claro ahora, ¿verdad? Espero. sí, ya,
ya me quedó claro, sí. Gracias. Y es algo que vamos a estar viendo muchos dendrogramas. De hecho, el miércoles, con el artículo que tienen para leer para el miércoles, también van a estarmos viendo muchos de estos. So, al final del curso, ya en unos 2 meses y medio, no vas a tener, espero, pues no vas a tener ninguna, pues ya duda de filograma y la información que está dando, porque la información aquí es muy distinta de la información que está presentando aquí, que son realmente manzanas, apples and oranges, ¿entiendes? Que muy distinta. Y cada de esos tienen sus beneficios de lo que uno quiere, de información que una persona quiere compartir con la comunidad científica cuando está preparando un trabajo, escoge el tipo de dendrograma. Y a veces hay artículos que van a tener un cronograma y también van a tener un filograma y van a tener características mapeadas como aquí. So, no hay realmente uno que está bien y otro que está mal. Depende mucho de la situación. Gracias. Ok, no, gracias. Bueno, vamos a estar viendo muchos dendrogramas porque leer un dendrograma y saber de qué están tratando de hacer es básico para esta clase. Y les voy a dar, no para miércoles, pero en una semana tal vez les doy, yo creo que otra tarea de lo mismo. Y es algo que sin duda va a estar en el examen, les digo, que es una cosa es aprender en una clase y otra cosa es ya sacar una buena calificación, ¿verdad? Queremos que sacamos buenas calificaciones y aprendemos mucho. Y en el examen, sin duda, te puedo decir que voy a tener un par de dendrogramas y voy a preguntar qué significan los números y qué tipo de dendrograma es, pero entre hoy y el examen, no se preocupen, vamos a ver más para que ya todo es muy claro. So, si todavía alguien tiene alguna duda, pues luego lo podemos ver. Okidoki. Ahora vamos con la presentación de hoy. Y la presentación y el tema de hoy es un tema complicado. Y normalmente vamos a una clase y queremos aprender, ¿verdad? De salir de la clase diciendo que, ya todo es muy claro. Pero con la clase de hoy tal vez van a salir de la clase con más dudas que respuestas, porque es un tema súper complicado. Y es el tema de qué es una especie y especiación. Y no hay realmente, déjame ya empezar al principio y déjame hacer esto en grande. Es un tema que ha confundido y sigue confundiendo los biólogos de qué es una especie, especiación, son conceptos reales, son inventos de los hombres, pues hay muchas dudas y mucha incertidumbre, hay mucho debate de qué es una especie, qué es una subespecie, qué es una variedad, todo eso. So, es lo que vamos a ver hoy porque es importante tenerlo en mente como taxónomos, pero realmente para cualquier biólogo que trabaja con organismos es importante tener una idea de qué es una especie. Yo creo que lo han visto en algún momento de sus clases. Hoy lo vamos a ver otra vez y vamos a tratar de confundirnos un poquito más en algunos aspectos y entender un poquito más en otros aspectos porque es creo que de los más difíciles temas en la biología y por eso hay debate, por eso ya después de literalmente cientos de años, pregunta a mí qué es una especie y preguntas a pues ya 100 mexicanos como el programa, ¿me entiendes? Preguntamos a 100 mexicanos qué es una especie y 95% dijeron no sé qué, pero es algo que también lo que queremos evitar, porque como científicos, como biólogos, queremos estar totalmente en la misma página, queremos mucha subjetividad, pero en este caso es un poquito objetivo, depende de personas, depende de los criterios, depende de la información disponible. Pero con eso vamos a decir que especie es la categoría taxonómica básica. So, cuando hablamos de una especie, podemos hablar de este aquí. Es una categoría, puedes decir, ¿qué es una especie? Yo puedo decir, una especie es una categoría taxonómica entre
género y subespecie. Ahí lo defino así de manera de rangos. Y no necesariamente es una entidad biológica, es una característica, es una categoría. Pero lo que queremos que esta categoría de especie que están, pues ya estamos nombrando especies, queremos que la categoría corresponde a una entidad biológica que también es una especie. Pero ¿qué significa cuando hablamos de especies? Cambia dependiendo del grupo. Una especie en una bacteria no va a ser lo mismo de una especie de ballena. Las características y cómo lo definimos va a estar muy diferente, igual entre plantas y animales, entre diferentes tipos de plantas, entre plantas que reproducen asexualmente es diferente. Hay realmente mucho de qué hablar. Podríamos pasar el semestre hablando nada más de especies, conceptos, especiación, pero lo vamos a juntar todo así en la clase de hoy. Especie. Aquí, ¿cuántas especies vemos? Una. En este, sí, es una especie. Yo creo que nadie va a decidir aquí. Hay mucha variación morfológica. Tenemos pues el color, el pelo, algunos tienen las orejas rectas, otros están colgantes. Hay mucha variación. También en conducta ya sabemos que algunas razas de perros son más amables, otros son más agresivas. Aquí estamos viendo muchísima variación morfológica, también variación de comportamiento, pero es una sola especie. Nadie está dividiendo el perro, el canis familiaris o canis lupus subespecies familiares en literalmente docenas de diferentes especies. Aquí también un ejemplo de las plantas, el chayote, que es muy variable con respecto a sus frutos. Hay algunos que son lisas, muy verdes, otros son como no tienen tanto pigmentación, otros son muchas espinas. El tamaño también es diferente y esta es variación que es genética. Igual que con los perros, este no es de ambiente, hay cierta variación de ambiente. Por ejemplo, si tienes un perro y lo tratas muy bien y estás muy cariñoso con el perro, su conducta va a estar más, pues, amable, va a estar más amoroso. Pero si tienes un perro y lo tratas mal, tú puedes hacer que es un perro muy agresivo. Igual que podemos cambiar un poquito la morfología dependiendo de dieta. Pero esa variación que estamos viendo tanto aquí como aquí es variación genética controlada por los genes, pero hay intermedios entre todo. Estas plantas con las flores, con frutos espinosos pueden cruzar con plantas con las flores lisas. No son linajes muy distintas, aunque dentro de las razas del perro, o sea, son linajes distintos, pero no han llegado a ser tan diferentes para reconocer especies. Y hay otros casos que en morfología es casi igual. Aquí podemos ver dos ejemplos de animales que aquí tenemos es la misma especie. Es el Gaudi comandor y hay diferentes formas, algunas son azules, la coloración, los markings, los puntajes son diferentes, pero es la misma especie. Y aquí podemos ver que hay diferentes especies de aves que son muy parecidos morfológicamente. Las diferencias son más inconspicuas, no se llama tanta la atención. Un ejemplo de las plantas que yo trabajo, hay estas dos especies, Euphorbia nutans y Euphorbia vermiculata. La única diferencia entre ellos morfológicamente es como uno tiende a ser un poquito más pequeño, no es tan robusto, y las semillas son ligeramente diferentes, pero todos los que trabajamos con el grupo reconocemos que son diferentes especies porque son linajes distintas, tienen distribuciones diferentes. Hay mucho de considerar y es uno de los problemas principales que
tenemos que enfrentar como taxónomos que trabajamos determinando plantas o describiendo especies, que realmente es una especie, definirlo y que en la naturaleza realmente representa una especie. Pero la realidad es que aproximadamente 90% de las especies son bien definidos, no hay problemas. Podemos definirlos usando diversos conceptos de especies que vamos a ver. En la mayoría de los casos, las especies están, no hay debate, nadie está peleando. En el caso de Euphorbia, que es el grupo que yo trabajo, casi todas las especies que él propuso hace ya 250, 70 años son los mismos, los estamos reconociendo igual que el Linneo, con el mismo concepto, usando los mismos nombres del Linneo, y eso fue, como ya saben, antes de saber de evolución, antes de aplicar estos conceptos de monofilia. Son las especies de Linneo, hoy en día la mayoría de ellos están pues, sin problema, pues ya usamos los mismos conceptos y el mismo nombre. Welwitschia mirabilis es una especie que no hay problema, es un linaje en los desiertos de Namibia y no hay problema, nadie está teniendo debate de qué es Welwitschia, de eso no hay duda. Pero hay otros que realmente es una especie. No sabemos realmente en el caso de los humanos en qué momento somos nosotros humanos, Homo sapiens, en qué momento cambiamos de Homo habilis. Y a través del tiempo se puede complicar mucho. Hoy en día, viendo la diversidad que existe en el mundo, podemos definir que nosotros somos una especie bien definida, pues nosotros no somos ni monos, ni chimpancés, ni simios, pero cuando vamos a través del tiempo y buscamos atrás en qué momento apareció nuestra especie, ahí también se complica mucho. Y cómo se distinguen las diferentes especies de Homo que ya no están aquí, pues también es muy problemático. Pero como digo, esta clase es de problemas que son realmente difíciles de resolver y hay mucho debate con respecto a qué es un humano y en qué momento aparecimos nosotros como una especie. Hay un concepto de gradualismo que algunas especies están evolucionando lentamente a una tasa más o menos estable y así el proceso de especiación puede tener mucho tiempo, pero también hay momentos en la historia de la vida donde hay una explosión de diferentes grupos, la explosión de las angiospermas sucedió en un periodo relativamente corto y lo mismo pasa con respecto a la especiación de especies, que hay gradualism, que es la evolución que ocurre a través del tiempo poco a poco y tenemos al otro lado lo que se dice es punctuated equilibrium, que hay evolución lento durante un periodo, pero hay momentos de una explosión de evolución y se ha documentado a través del tiempo que hay momentos de mucha evolución y hay momentos de poca evolución. Y aquí me encanta que se podemos decir cuando estamos hablando de una especie. Aquí abajo, en esta generación como 1, no hay problema. Todo es muy claro, todo es unido, todo está muy claro. Pero el problema de que eso es que aquí hay 2 tales linajes que ya están tomando sus propias trayectorias y son 2 especies distintas en este momento o no. Son casi iguales, hay muy pocas diferencias. ¿Y en qué momento son 2 especies distintas? ¿O en qué momento realmente se puede empezar a diferenciar? Porque a este momento no hay diferencias, pero cuando llegamos a este momento sí hay mucha diferencia. Pero cuando empezó
hacer una especie distinta, este linaje y el otro, es realmente difícil, especialmente hoy cuando no estamos viendo el pasado, no más estamos viendo aquí a veces y en otros grupos estamos viendo la evolución que está ocurriendo en este momento. Eso es algo de siempre estar contemplando. También la reticulación, que puede ser que hay dos poblaciones que están empezando a tener diferencias, pero realmente son dos especies distintas, pues tal vez no, porque tal vez en 100 años, 1000 años, estas poblaciones se pueden reencontrar y en el momento de reencontrar no han tenido pues diferencias suficientes para considerar como especies. Pregunta, comentario sobre esto. ¿Hay algún ejemplo de reticulación? ¿Como cuál podría ser? Es que nunca, o sea, a mí nunca se me había ocurrido eso de que después de una bifurcación o especiación se volvieran a unir. No, pero sí, si lo piensas, es como casi lógico que una población puede estar separado por algún momento de tiempo y se va acumulando algunas diferencias y luego, después de cierto tiempo, pues las dos poblaciones se van a poner en contacto de nuevo y las diferencias acumuladas ya se mezclan. Y es algo de considerar. ¿Y como qué animales o organismos les ha pasado eso? Es que no se me ocurre ninguno. No sé, si quieres, pues puedo tratar. En el momento, es algo, primero, es muy difícil saber qué ha pasado hace tiempo, cuando estamos viendo nada más el presente. Pero hay algunos artículos que he leído que no me acuerdo en el momento, que sí, que muestran que había esas reticulaciones por estudios de frecuencias de genes. Y dame chance, no para ahorita, pero para luego trato de buscar algo más detallado de que podemos ver como grupo de un ejemplo donde pueden comprobar que había en el pasado evolución reticulada. Yo había visto uno que era de un leopón, creo, ¿Qué es un leopón? que es una combinación entre un león y un leopardo. Un Entonces, leopón, ok. entonces te mostraban así la bifurcación de las dos especies, pues ambos son felinos, pero en algún momento se juntaron por hibridación, pero lo curioso es que son reproductivamente viables. Ujú. Entonces, yo creo que eso también tendría que ver con la reticulación, que sean reproductivamente viables. Sí, claro, puede ser que ahorita están separados y el leopón puede ser que ya a través del tiempo mezcla las dos y que ya no hay tigres y ya no hay leopardos y leones y que ya todo se vuelve a ser leopones. Ujú. Sí, claro. Sí. Sí, creo que ya no existen los leopones. Solo Ok, sí. fue como algo en cautiverio, ¿no? Ok, sí, sí, una como híbrido artificial que no está en la naturaleza, pero que sí, bajo condiciones de zoológicos se pueden, pues ya. Ok. Sí, bueno, déjame checo un trabajo sobre pues evolución reticular, porque es difícil de comprobar, porque no sabemos qué está pasando. Sí, por lo Ok. mismo que dijo usted que es gradual, ¿no? Todo esto. Entonces, Sí, sí, exactamente. Bueno, gracias, Luis. Un comentario. Sí, es justo sobre esto que decía Mara. A lo mejor un ejemplo podría ser cuando los conquistadores europeos vinieron a América y se empezaron a cruzar con los nativos. Sí, Ahí, ajá. exactamente. Es algo que vemos. Siempre es un poquito difícil hablar de diferentes especies, de los humanos y las diferentes razas, pero se puede notar que las personas indígenas de diferentes partes del mundo tienen ciertas características, están en sus propias trayectorias, que no han llegado a ser especies distintas, pero están muy, pues si vamos a comparar los europeos con las personas que estaban aquí en México
hace 600 años antes de su llegada, estaban muy distintas, pero ya se juntaron, pues ya es como tipo aquí, que ya las diferentes pues razas humanas, o entiendes que sí hay razas humanas con diferentes características morfológicas y todo eso, anatómicas, de forma, pues ya se empiezan a distinguir y ya en algún momento todo se mezcla de nuevo. Ok, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Sobre articulación es algo de tener en mente, que en la vida no siempre es una serie de bifurcaciones, que hay momentos de transferencia horizontal, es lo que dicen, que no es nada más separar y separar. Se separan, se juntan, se separan, se juntan. Bueno, vamos a ver más eso. Cuando hablamos de especies, hay tres filosofías generales. Y uno es el nominalista, fatalismo, que las especies realmente no existen, solamente hay individuos y el hombre está inventando las especies y totalmente, realmente no hay una realidad objetiva, es todo subjetivo, depende de las personas. Y si hablamos de eso, pues ya no tenemos más de qué hablar, ¿verdad? Que es una especie, no hay especies, no existe, ahí termina el argumento. Yo creo que la mayoría de los biólogos sí piensan que las especies existen. Yo sí pienso que las especies existen. Yo creo que las especies son reales, son entidades independientes del mente, pero el problema es cómo definirlos. Y el problema regrese aquí, a esta diapositiva, una vez más. Que estamos viendo en la naturaleza especies bien definidas. Estamos viendo especies que apenas están en el proceso de diferenciar y estamos viendo también pues todo lo que ha sucedido como uno de los conceptos de eso de la nueva sistemática. Lo que vemos hoy ha pasado, la evolución es constante. Estamos obviamente viendo especies que están a punto de extinguirse y no solamente por causas humanas, pero causas naturales. Hay en la naturaleza especies que ya están llegando a su final y hay especies que apenas están llegando a su vida como una especie. Hay todo eso. Yo creo que sí, las especies sí existen, son entidades reales, pero es muy difícil de definirlos todos y eso es donde está el problema. Y el pragmatismo es, aunque las especies no existen como clases naturales, son conceptualmente reales y existen por convivencia y por aplicaciones prácticas, como menciono. Yo me quedo dentro más bien de esto de realismo, que las especies sí existen, pero no siempre están bien definidos y es un problema definirlos. ¿Y cómo definimos las especies? Lo definimos con esos conceptos de especies. Y hay literalmente, aquí tenemos 24 de los más importantes. Algunos tienen características muy parecidas. Podemos decir que el concepto genético y el concepto de Hennigian realmente tienen algunas cosas en común. Otros son muy distintos. Algunos son para otros grupos de organismos que son unisexuales, otros no, pero vamos a decir que hay aproximadamente 25 conceptos que se aplican hoy para definir qué es una especie, para realmente reconocer y podemos definir todas estas entidades reales que yo pienso que existen. Y muchas veces, pues, algunos de esos conceptos están enfocados en la misma idea y muchas especies se pueden definir con morfología, con genética, con genética, con evolución. Podemos decir que tenemos una especie y cumple con este criterio, cumple con este criterio, cumple con esto. No son necesariamente exclusivas. Podemos tener
especies que cumplen con diferentes conceptos, pero siempre hay estos problemitas que una especie está un poquito más complicado. So, tienen esta idea. Y vamos a ver algunos de los más populares de los conceptos. El concepto morfológico, tipológico, es lo que dicen aquí. The pre-Darwinian species concept was essentialistic equals topological. Y aquí topológico es realmente morfología, es el fenético, y es que una especie es un grupo de organismos, individuos que son similares fenotípicamente y parecen diferentes de otros grupos. Y el importante de aquí es eso de morfología, que la apariencia es lo que separa las especies. Y Linneo y la mayoría de las especies que fueron descritos por hace más de 100 años fueron descritos bajo este concepto de morfología y pues sí, ha ido bien porque la mayoría de estas especies seguimos reconociendo. La morfología es súper importante, pero no es el único y no hay que perderse también en la morfología. Hay que tomar en cuenta otra información y juntar todo, porque según Linneo, las especies son tantas como las que fueron creadas al comienzo por el ser infinito, que eso es la idea. Y ellos no tenían pues, manera de secuenciarlos, no tenían manera de ver lo que hoy podemos ver. Pero este concepto es muy importante, es una manera de definir especies que aplica para la mayoría de las especies. El concepto biológico es un concepto pues también súper importante y ese tiene que ver que una especie es un conjunto de organismos que se reproducen o pueden por lo menos potencialmente reproducirse naturalmente en la naturaleza. Y aunque la apariencia y la morfología es útil para identificarlos, no es lo que debemos de usar para definirlo. Tenemos que usar otra información. Y este es el concepto aceptado por los biólogos evolutivos, neodarwinistas, pero el concepto biológico tiene problemas porque ya sabemos hace unos minutos con eso de que un leopardo y un león pueden cruzar. Eso quiere decir que el leopardo y el león ya no existen, ya no son especies. Es complicado porque la hibridización, especialmente en las plantas, es frecuente y las barreras pues no siempre están tan, como se dice, tan definidos cuando el humano se mete la mano, pero en la naturaleza realmente hay muy pocos casos de hibridización, pero de una vez en cuando se puede hibridizar. Pues sí, no sé, pero el concepto biológico sí es muy importante. El concepto evolutivo, que una especie es un sistema, un grupo de población que es un linaje, una secuencia de poblaciones de ancestro descendiente que existen en el espacio, en el tiempo. Ese linaje es separado de otros linajes y tiene su propia función evolutiva unitaria, o sea que ocupa su propio nicho ecológico dentro de una comunidad biótica, que es otro concepto que ha sido aceptado y promovido por muchas personas. Uno de los más importantes es Gaylord Simpson. También hay otros conceptos que usamos, que una especie, según el concepto de reconocimiento de especie, es un conjunto de organismos que se reconocen entre sí como parejas potenciales, pero igual hay problemas porque a veces el hecho de que un individuo quiere reproducirse con otra especie, pues ya se rompe aquí un poquito. Pero aquí lo importante es que los individuos saben que es una especie, que ellos entre sí mismos ya pueden reconocer. Eso aplica más a animales, que sería realmente difícil de aplicar tanto a plantas.
El concepto filogenético es parecido al concepto evolutivo, que es una especie, es un linaje de una filogenia. Es un conjunto de organismos que comparten un antepasado y que se pueden distinguir de otros conjuntos similares, pero aquí enfatiza el reconocimiento de especies como grupos monofiléticos. Hay un concepto ecológico que es un linaje, una especie es un linaje o conjunto de linajes afines que están evolucionando separadamente de otras especies, pero que ocupan una zona adaptiva, un nicho ecológico que está diferente de otras especies afines. Y hoy en día, pues uno de los más aceptados es este. Una de las personas, los meros de trabajar con especies, es una persona que se llama Kevin de Quiros. Y este trabajo de 2007 fue citado casi 3,000 veces. Y eso quiere decir que es realmente un trabajo importante porque lo citan. Claro, siempre se puede citar un trabajo por ser un mal trabajo y criticarlo, pero este trabajo es citado porque las ideas que él propuso con respecto a qué es una especie son ideas interesantes y más o menos de contemplar o de aceptar. Él tiene este concepto unificado. Para él, como digo, una de las personas que ha dedicado su carrera a pensar en qué son especies, él lo define así. Una especie es un linaje de distintas metapoblaciones. Y metapoblaciones son poblaciones independientes con poquito flujo genético, pero se consideran como una pues unidad biológica porque sí se pueden pues cruzar y hay cierto flujo. Son distintas metapoblaciones en el proceso de evolución, que la evolución, todo está en el proceso de evolución, porque eso es la vida siempre está evolucionando. Y los criterios que se usan para los otros conceptos realmente nada más son evidencia de evaluar la separación de estos linajes. Eso quiere decir que es un linaje de distintas poblaciones en el proceso de evolución. Y todo lo demás de estos 24 conceptos, y como dijo, la mayoría de ellos van a aplicar para varias especies. Varios de sus criterios se aplican a la misma especie, no es uno o el otro. Podemos tener una especie que cumple con todos esos criterios. Y esa es la evidencia de eso. Y ese concepto de que es un linaje de distintas metapoblaciones en el proceso evolutivo es realmente muy parecido al concepto evolutivo, pero él lo hizo algunos ajustes ligeros, pero es el concepto unificado de que es una especie que es hoy en día aceptado por muchas personas, pero incluso hace 2 años, en el 2020, hay un artículo que sale en The Journal of Systematics and Evolution, que es una revista pues prestigiosa, y hay el gene morph species concept, a new and integrative species concept for outbreeding organisms. Y en este caso, lo nota, eso es para organismos que se reproducen entre sí, no se aplica tanto a organismos con reproducción asexual. Y para él, a species is a group of natural populations that is genetically compatible with gene flow within the group, but isolated from other such groups, and that accordingly shows continuous variation within the group, but discontinuous or statistically discontinuous variation between groups in at least 2 independent morphological characteristics. So, él está juntando este concepto de linajes distintas, pero también tiene que cumplir con una distinción morfológica y 2. Y si no cumple con estas 2 distinciones, pues entonces, ¿qué? No es una especie. Realmente hay algunos problemas con esta idea, en mi opinión, porque depende de morfología y también el otro se complica. Si nada más hay una diferencia morfológica, entonces no son especies, no sé. Pero nada más para mostrar que hoy en día, como este artículo de hace 2 años muestra,
no sabemos qué es una especie. La mayoría de las personas ya tienen en su mente, pero de decir que todos los taxónomos estamos de acuerdo, biólogos estamos de acuerdo que es una especie, pues no es así. Incluso, y aquí hay algunos de, como digo, los temas principales. El concepto biológico enfatiza el aislamiento reproductivo. El genético enfatiza el flujo genético, que es parecido al aislamiento reproductivo, y las diferencias genéticas. Evolutivo enfatiza linajes independientes. Filogenético enfatiza linajes independientes, pero también usando el concepto de monofilia. Ecológico, el concepto enfatiza diferenciaciones ecológicas, y taxonómico pues está enfatizando diferencias morfológicas. Déjame. Ok. Perdón. Eso. ¿Qué es una especie en las bacterias? Hay también trabajos recientes, eso de hace como 12 años, de Population and Genomics and the Bacterial Species Concept. So, también, como digo, no se puede pues usar para los animales, que es una especie, también para las plantas y hongos y bacterias, todo es un poquito diferente. Pero en el caso de las bacterias también hay debate de qué es una especie, y en este artículo ellos dicen: a bacterial species is a monophyletic and genomically coherent cluster of individual organisms that show a high degree of overall similarity with respect to many independent characteristics, and is diagnosable by a discriminative phenotypic property. Es la manera que ellos están definiendo una especie. Otras personas que trabajan con las bacterias también. Y como digo, yo sé que algunos de ustedes pues ya son personas que tienen mucho más interés en las bacterias y en tal vez los virus, y lamento porque en esta clase realmente enfocamos principalmente en los organismos de que son los eukaryotes, los eucariotas, pero también hay todo eso de bacterias, pero no tocamos tanto de las bacterias, y pues sí les pido una disculpa de eso, pero voy a tratar de encontrar algunos ejemplos y por lo menos leer un artículo sobre algunos aspectos de las bacterias para ya cumplir con esta parte. So, hay esta idea de que las especies de bacterias de una manera práctica para determinarlos se definen por una similitud genética de 98%, aunque este concepto ha cambiado de decir si hay realmente si hay una diferencia en esta región. El región 16S del RNA es una región que se puede secuenciar, y si están 100%, dos individuos están 100% pues iguales, no hay diferencias, podemos decir que están de la misma especie, pero si hay hasta pues 1.3, 1.4% de divergencia entre esta secuencia, podemos decir que realmente estamos hablando de dos especies distintas y se caracterizan también usando mucho las secuencias de ADN. So, hay diferentes maneras, y también hay problemas en definir qué es una especie en las bacterias, especialmente que en las bacterias ese concepto de transferencia horizontal es muy frecuente, que hay mucha reticulación entre ellos, que podemos ver un poquito así este proceso, y se complica mucho de qué es una especie en las bacterias. Entonces, lo importante aquí de contemplar es que incluso en las bacterias hay debate de qué es una especie. Aquí les tengo un artículo que es... Todo eso es una crítica de las personas de los taxónomos. Y lo que dice aquí es:
Taxonomic anarchy hampers conservation. Y lo que más o menos es como el caos taxonómico está causando muchos problemas con la conservación de organismos. Por ejemplo, a veces hay un organismo que está listada, por ejemplo, en la NOM 059, y unas personas dicen que no, pero eso ni siquiera es una especie, y eso cambia mucho y causa mucho conflicto con la conservación, con la aplicación de nombres. Ustedes ya saben que ¿por qué cambió este nombre a otro nombre? ¿Por qué ya no es una especie? Porque algunas personas lo reconocen como una especie y otros no. Y eso es una de las críticas de taxonomía, que taxonomía no es totalmente objetivo, que depende de personas que es una especie. So, nada más voy a leerles brevemente algunos de lo más importante, y ahí está el artículo que pueden consultar, y eso, según estos autores, the assumption that species are fixed entities underpins every international agreement on biodiversity conservation. All national environmental legislation and the efforts of many individuals and organisms and organizations to safeguard plants and animals. Yet, for a discipline aiming to impose order on the natural world, porque eso es lo que hacemos los taxónomos, tratamos de poner en orden lo que estamos observando en el mundo. Taxonomy is remarkably anarchic. So es como un caos. So eso es lo que ellos dicen. Now, there is reasonable agreement among taxonomists that a species should represent a distinct evolutionary lineage. Okay, so estamos de acuerdo que una especie debería de ser, pues, tener este concepto evolutivo, but there's none about how a lineage should be defined. Species are often created or dismissed arbitrarily according to the individual taxonomist's adherence to one of at least 30 definitions. Crucially, there's no global oversight of taxonomic decisions. Researchers can split or lump species with no consideration of the consequences. Just hacemos lo que nos da la gana, definimos, ascendemos, y hay 2, hay 5, pues ya, sin pensar en las consecuencias. So eso es un artículo en Nature, y Nature es una revista también muy importante, muy reconocido. Eso fue su idea. Y lo que ellos están diciendo, to address the problem, we propose that the governance of the taxonomy of complex organisms be brought under the purview of the International Union of Biological Sciences. This is the umbrella body for biology within the International Council for Science, the highest level organization for global scientific governance. So lo que ellos están diciendo en este artículo es que los taxónomos pues hacen las cosas pues, sin tomar mucho en cuenta, no hay consensos y estos cambios causan mucho problema y hay que tener un grupo que puede regular y estar regulando los cambios que uno propone. Yo no estoy tan de acuerdo, estoy cierto que hay ciertas dificultades de definir qué es una especie, pero la comunidad científica decide. Yo puedo proponer una especie, decir que estaba ahí en la Facultad de Ciencias Naturales en el jardín y encontré una acacia que tiene las hojas un poquito más grandes que las otras y yo la voy a describir como una nueva especie porque a mí me parece un poquito diferente, pero nadie lo va a aceptar. Todos van a decir, pues claro, pues ya, pues esa cosa que propuso Víctor no tiene pues sentido en pues cuando hablamos de biología y vemos una comparación. So, obviamente es la comunidad científica que decide. Yo propongo algo y lo aceptan o lo rechazan. Y eso de ponerlo en un comité, pues no me parece lo mejor, pero nada más este artículo muestra que hoy en día, pues ya tiene 5 años, pero pues ya es hoy en día, realmente hay mucho debate de qué es una especie y hay mucha crítica a los taxónomos porque no estamos definiendo bien realmente qué es una especie. Pero es un problema, como dije al principio de la clase. Tal vez van a salir de aquí con más dudas, pero por lo menos de cosas de qué pensar. Y entonces se complica aún más cuando empezamos a hablar de estas categorías de subespecies y variedades y formas.
Algo de importante acordar siempre es que para los animales la única categoría infraespecífica dentro de una especie que está regularizada en códigos nomenclaturales es subespecie, pero en las plantas y en los hongos también hay subespecies, hay variedades y hay formas. ¿Y qué es una subespecie? Una subespecie contra una especie también es muy problemático, depende de personas. Hay personas que van a reconocer subespecies como especies. Hay otras personas que van a reconocer las mismas entidades biológicas como subespecies o especies. Cambia mucho. Y una subespecie, como una de las definiciones que se puede uno encontrar, es un conjunto de individuos que pertenecen a la misma especie, pero ¿qué es una especie? Pues ahí se puede complicar mucho. Pertenecen a la misma especie, pero que forma un linaje independiente y que se distingue por alguna característica, sea morfológica, ecológica, de conducta, controlado por el genotipo. Eso es importante porque nunca queremos proponer grupos que están pues controlados por el ambiente. Y normalmente las subespecies son separados geográficamente, pero no son aislados reproductivamente. Se puede considerar como especies en formación, especies incipientes. Y eso, uno de los ejemplos es Canis lupus, que ya podemos ver aquí la distribución de las diferentes subespecies de ellos. Y la verdad, hay muchos otros grupos que tienen subespecies. Y en la mayoría de los casos, los organismos, las especies no se dividen más en taxones infraespecíficas, pero hay algunos en plantas, en todo, que son subespecies. Eso también se complica porque algunas personas van a estar de acuerdo que son especies, algunas personas van a estar de acuerdo que son subespecies y hay debate. Eso se complica aún más cuando hablamos de subespecies. Hay un concepto de también, eso el cronoespecie, crono refiriendo a tiempo. Las cronoespecies son etapas diferentes del mismo linaje evolutivo que existieron en diferentes periodos y son la consecuencia de anagénesis. Esos son los cambios que suceden en un linaje a través del tiempo, pero en qué momento es una especie cambia a otro, es donde sí se distingue. Y hay muchos ejemplos de un cambio poco a poco a través del tiempo, pero donde podemos decir que esta especie no es lo mismo del otro, se puede pues causar cierto debate, pero esos son normalmente por organismos que ya vivieron en el pasado, porque los taxónomos también, aunque yo no soy uno de ellos, muchos taxónomos trabajan en clasificar la vida extinta, la vida antigua. Los paleontólogos trabajan con la taxonomía, pero de otro tipo. Y para ellos este concepto de cronoespecies sí es importante de tomar en cuenta, porque ellos también están proponiendo nuevas especies, pero nuevas especies que ya dejaron de vivir hace millones y millones de años en muchos casos. Hay otro concepto que es el concepto de una especie anillo. Y aquí podemos ver, hay dos ejemplos que tengo aquí, uno de una planta, otro de un animal. Y una especie anillo es una serie de poblaciones vecinas que están conectadas. Y cada una de esas poblaciones vecinas ya pueden cruzar entre las poblaciones adyacentes. Pero en sus extremos, la diferenciación genética es suficiente que ya no pueden cruzar, que hay una barrera, hay un aislamiento aquí. Y en estos extremos pueden existir las dos formas diferentes. En este caso son subespecies distintas y ellos no se pueden cruzar, pero están conectados genéticamente a través de como un tipo de anillo, que todas esas poblaciones sí están teniendo flujo genético. Y esto es un ave del Phylloscopus
es Phylloscopus trochilioides. Y aquí podemos ver las diferentes subespecies y esas subespecies aquí sí son pues ya biológicamente, ¿cómo se dice? Hay flujo genético, el concepto biológico sí aplica aquí, sí aplica aquí, sí aplica aquí. Hay un como concepto biológico que une todo en su totalidad, pero en el momento de llegar a los extremos, estas poblaciones aquí no están fértiles entre sí. Y eso es una manera de que forma como tipo de un anillo. Es un proceso de especiación. Y aquí hay un ejemplo en las plantas en el Caribe, que Euphorbia titamoloides es una especie ampliamente distribuida que tiene muchas diferentes subespecies. Hay flujo genético, todos estos subespecies. La población original está aquí de México y Centroamérica y Sudamérica, pero en las islas del Caribe también hay diferentes subespecies, hay diferentes poblaciones y parece que esta especie se fue creciendo las poblaciones tanto como así, de una manera de México a Cuba, Florida, República Dominicana, pero también la especie fue también extendiendo su rango de distribución a través de Sudamérica y aquí que son los Lesser Antilles en estas islas. Cuando las poblaciones en esta zona de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, cuando estas poblaciones pues ya se juntan, no hay flujo genético, no se pueden cruzar algunas de estas poblaciones de así. Se fue formando como un anillo donde sí hay flujo genético aquí, pero no hay flujo genético entre los extremos. Y aquí es pues una descripción un poquito de este concepto. So according to the ring species model, a parental population diverges along two fronts around an area of unsuitable habitat, so that its terminals forms behave as distinct species upon secondary contact. So el ambiente que no puede pues crecer, eso obviamente es el agua. Esos los extremos pues llegan aquí y se reportan como son de especies distintas, aunque en realidad están conectados a través de flujo genético considerando toda la especie. Igual, en este caso es complicado si es una especie, ok. Hay algo, y eso es lo que vamos a hablar el miércoles, de especies crípticas. Caras vemos, especies no sabemos. Esos son organismos que realmente satisfacen la definición biológica de que es una especie. Están aislados reproductivamente, pero no son realmente distinguibles por morfología. Y uno de los ejemplos es eso de los elefantes en África, el Loxodonta africana, que por mucho tiempo consideraban que había una sola especie, sí, que notaron que había algunas diferencias de comportamiento, de dónde estaban creciendo, pero morfológicamente no había mucho para distinguir estas especies. Hicieron estudios genéticos, secuenciación, de entender más la evolución, y ahora ya reconocen que son en realidad dos especies. Hay tendencias, pero son de tamaño y de peso y de longevidad, pero realmente son muy parecidos y anteriormente consideraban como una especie. Eso es lo que vamos a hablar el miércoles. Por favor, leen el artículo, es muy interesante. Y eso de especies crípticas, que es algo de tomar en cuenta. Aquí tengo una adivinanza. Si lo han estado conmigo antes y ya saben la respuesta, pues no contesten. Pero hay un animal que existe hoy en día. Es un animal que ustedes sin duda han visto, pues ya saben de ello. Y si este animal se extingue mañana,
podría en el futuro volver a existir. ¿Y qué animal es? ¿Alguien sabe? Lo pueden decir o levantar su mano como quieran. Es un animal que existe, pero si se extingue, ya no hay ningún individuo de este animal, pero ya en el futuro podría regresar. De hecho, yo podría crear de nuevo este animal. ¿Qué animal es? ¿Podrían ser los anfibios, quizá? No es lo que estaba pensando, pero explica por qué un anfibio. Primero porque diría yo que tienen una una forma de vida muy peculiar, porque pueden sobrevivir como a diferentes sitios y tienen la capacidad como de mantenerse, vamos a decirlo, en latencia, y por otro lado tienen como muchos rasgos, no quiero decir poco evolucionados, pero me refiero como ancestrales. Y No, en ese caso yo creo que seguiría ahí, pero estaría esperando. Por ejemplo, se podría aplicar lo mismo a algunas plantas de los desiertos. Hay especies que en este momento no están creciendo, están totalmente en eso, como dijiste tú, latencia, están durmiendo en su forma de una semilla, pero ahí todavía están ahí esperando. Eso no es el ejemplo que yo estaba pensando, pero sí entiendo a dónde vas con eso, pero es otro. Y si nadie sabe, ahorita digo la respuesta. Y la respuesta es obvio cuando lo ven. La respuesta es aquí. Déjame. Es la mula. ¿Han oído de que es una mula? La mula es un animal. No dije que es una especie. Ahí es la diferencia. No dije que hay una especie que existe hoy en día. Eso es un poquito distinto. Pero hay un animal que es la mula. Y la mula es un híbrido entre un caballo y un burro. Y la mula tiene ciertas características que son favorecidos, que tienen como algunas características entre los dos. Y la mula es un animal que usan mucho para llevar cosas y es un animal porque es un híbrido. Es un híbrido entre dos especies. Y cuando estamos hablando de conceptos de especies y qué es una especie, también hay que considerar hibridización. Es un ejemplo un poquito, eso es un ejemplo de verticulación o es distinta. Es verticulación en el aspecto de que sí, que tenemos dos linajes independientes, el caballo y el burro que existen en la naturaleza y se juntan la mula. El problema con la mula es eso. La mula no se puede seguir. En este caso es un poquito parecido que se verticula, pero llega a una calle sin fin, a dead end street, porque la mula no es reproductiva, que la mula es estéril. Ya no puede ser que hay caballos y hay burros y se juntan mulas y las mulas siguen independientemente porque ellos dependen de nosotros, su existencia, o no realmente es reproductivamente viable. En este caso, Nicté sería un poquito distinto. Pero hay muchos linajes donde la hibridización sí llega a tener éxito, que puede ser que hay esta reticulación y en el caso de la mula se termina ahí con el individuo, pero hay otros casos donde no es así. Y la hibridización realmente se define como reproducción entre dos especies diferentes que a menudo los híbridos poseen características físicas intermedias o pueden tener diferencias, pueden tener más vigor. Hay un concepto de hybrid vigor atribuido a la hibridización. Puede ser que hay híbridos en la naturaleza o puede ser artificiales. Y puede ser que los híbridos ya son estériles o puede ser que estos híbridos sí pueden reproducir. Hay
dependiendo, por ejemplo, algunos grupos como las orquídeas, las personas que trabajan en las orquídeas hacen muchos híbridos artificiales. En el caso de las orquídeas es un grupo que se puede hibridizar muy fácilmente. Hay otros grupos que no, pero es algo de también tomar en cuenta cuando estamos hablando de especies. Y déjame, yo creo que hay, para el día de hoy así lo dejamos, porque la siguiente parte es especiación, pero para no empezar y dejarlo, y también para tener tiempo para comentarios de ustedes, eso es lo que voy a dejar. El miércoles vamos a hablar del artículo y vamos a hablar de este proceso de especiación, que es como una continuación de lo que estamos viendo. Pero para el día de hoy es lo que yo quería presentarles. Y ahora comentarios, dudas, algo que ustedes quieren añadir a la plática de qué es una especie. ¿Creen que las especies existen? ¿Creen que no? ¿Qué piensan? Pues yo creo que desde que empezó como la era darwiniana, en donde yo, o sea, en el libro, o sea, yo leí el libro y quiero pensar que Darwin es un naturalista pragmático, a pesar de que de que su libro se llame El origen de las especies, ahí mismo no la toma como especies, sino como variedades, y como que desde entonces se ha intentado como o sea, englobar al concepto de especie como en una sola definición, cuando realmente no se puede, a pesar de que la especie es el rango taxonómico de los más como no generalizados, sino resumidos, puede referirse a muchas cosas. Sí. Como ahí bien decíamos, puedes tomarlo en un aspecto reproductivo, biológico, evolutivo, y pues de todos modos todas están bien, ¿no? Yo opino que todas las definiciones están bien, porque de todo eso se trata una especie, incluso en un aspecto filosófico lo puedes decir. Y por ejemplo, en el caso de la mula, pues por ejemplo, la mula podría ser considerada una especie, pero no podría ser considerada porque genéticamente no es viable. Sí, Entonces, exactamente. Eso es el problema con la mula. La mula, pues, no tiene ningún futuro. exacto, sí, entonces no puedes encasillarte en una sola definición de especie. Sí, exactamente. Todo es evidencia, pero eso de concepto de que sí tener un linaje, pues yo creo que Sí, sí, claro. más o menos sí es un poquito más, pero sí, ninguno Y, cumple en todos los casos. y yo tengo una pregunta. En el artículo de Nature, donde dicen que los taxónomos son anarquistas y quieren destruir la biología, ahí, ¿por qué dicen que afecta la conservación? Ok, ellos usaron un ejemplo y no me acuerdo porque tengo tiempo que lo leyeron, pero por ejemplo, y déjame ir rápido a ver, pues, un Sí, porque segundito. decían algo de que no sé, algo de que ellos movían las, las especies y todo eso, que afectaban la conservación, pero no Sí, sí, veo por déjame qué. ver rápido. Déjame comparto de nuevo en la pantalla. Dame un segundito. Tengo aquí el artículo. Y no me acuerdo qué ejemplo, pero la cosa es eso. Si hay una especie que está en una lista y lo están protegiendo, y de repente yo digo que esa no es una especie, que eso es una subespecie, entonces ahí va toda la protección que esta entidad biológica tenía. Y eso fue el crítico que ellos lo mencionaron. Déjame ver, y déjame comparto de nuevo rápido la pantalla. En ya lo podemos ver viendo el artículo para ver exactamente qué ejemplo ellos lo estaban proponiendo. So, aquí está el artículo como ellos lo Creo que no se tenían. ve. So, ahí está. Ah, ya lo vi. Olvidé.
No, Ya, no ya se ve el artículo. Ya lo So, vi. ahí está el artículo como ellos lo pusieron. Y déjame ver rápido si lo mencionan ahí. Que dice que sí, que no hay reglas. Ok, creo que es aquí. Depending on which species concept is used, one class can seem more threatened than another. Lo hago en grande. Depending on which species concept, one class can seem threatened. In 2002, for instance, roughly the same amount of spending was dedicated to birds and mammals per species under the United States Endangered Species Act. But if mammals are more finely split than birds, that means more money is being spent on protection of mammal genetic diversity overall. Paradoxically, finer splitting could also make certain species more vulnerable. Safari hunters currently achieve the spiral-horned grand slam by just killing 9 types of antelope. But recent developments in taxonomy could see them wanting to hunt, 25 different species. And so hay unos ejemplos que ellos ponen en esta lista y lo puedo subir este artículo al grupo de Face. The application of the PCS to near threatened Central Asian wild sheep turned 1 species into 9, and overnight, the Kyrgyzstan had 5 mountain sheep species in need of protection, not just 1. So ellos estaban hablando de que la protección de estos organismos cambia porque puede ser que una especie está enlistada y de repente decir que esa especie no está enlistada y de repente ya no está sujeto a protección, o viceversa, que si usamos lo mismo que de repente hay muchas más especies que proteger. Entonces, subo el artículo que lo pueden leer a su gusto, pero sí, viene así, que estamos protegiendo especies, supuestamente. Y cuando cambia, ya la especie que gastamos literalmente millones de dólares en proteger, de un día al otro pierde su protección, y eso es el problema. Pero ellos no entienden que, en mi opinión, que no es como yo hago un cambio así caprichoso. Y el hecho de que yo digo algo no quiere decir que es ley. Es la comunidad científica. Con el acúmulo de conocimientos ya tomamos decisiones, y a veces sí estas decisiones van a afectar especies o especies que realmente no son especies que están enlistadas en estos, ¿cómo se dice? Listas de evaluación para determinar, como la NOM 059, que es para México la lista de especies que están sujetos a protección. Sí, claro. Y ahorita, tendríamos que en ese caso aprovechar las herramientas que ahora tenemos, que es la biología molecular y la secuenciación. O sea, con eso ya puedes definir o más o menos, o acercarte a qué especie tratas de proteger. Eso, por ejemplo, lo veo mucho, lo acabo de ver en mi clase de ornitología, que cada año se juntan para definir bien las especies de aves, cada año. Y eso, pues yo considero que está bien, porque así tienen un orden, lo mantienen todo más ordenado, y si lo hacen anualmente, pues mejor, porque ahí agregan las especies que se llegaran a describir como nuevas, ¿no? O algún cambio o algo así. Entonces, eso también podría aplicarse en este caso en la conservación de mamíferos, ¿no? Sí, exactamente. En caso de mamíferos, de plantas, y ellos, sí, como digo, ellos ya tienen su propuesta de poner esto bajo de algún comité, que siempre pienso, no sé, pero también puede ser que sí tiene cierto beneficio de tener un comité de personas reconocidas que ya van a ver la evaluación o la evidencia y van a ellos a evaluarlo, decir que no, esa propuesta no parece bien para fines de conservación y que hay que mantener las especies como son. No sé, es un poquito complicado, como muchas cosas en la vida, no es tan claro, pero sí, puede ser, como dices tú, que se reúnen cada año para ver cómo han cambiado las cosas en las nuevas propuestas.
Sí, y por ejemplo, ahí están hablando de conservación, pero, o sea, le están diciendo a los taxónomos que están haciendo mal las cosas, pero en realidad, para empezar, no se deberían de intentar conservar las especies porque las especies se están viendo afectadas por nosotros, ¿no? O sea, en un principio no deberían de ser conservadas porque deberían de estar bien, ¿no? No deberíamos de nosotros haberles causado un daño. Entonces, Sí. ¿por qué los están como culpando a ustedes, los taxónomos, por Sí. algo como esto? Sí, ahora pues, también se puede entrar el debate si realmente queremos gastar tanto dinero en conservar una sola especie o debemos de enfocar nuestros esfuerzos en conservar ecosistemas, sabiendo que algunas especies ya se van a perder. No hay problema, no hay duda que van a tener extinción y que en lugar de enfocar en unas pocas especies, que normalmente son mamíferos grandes, debemos de enfocar en la conservación de ecosistemas. Y si conservamos los ecosistemas bien y tenemos pues un buen manejo de un ecosistema, pues la conservación de las especies no va a ser tan necesaria porque va a ir con la conservación de ecosistemas. Entonces sí, hay muchos pues, puntos de vista. Entonces, ese artículo ahorita, ya terminando la clase, lo subo para que lo pueden ver un poquito más a detalle. No es muy largo, son unas 3 páginas nada más, pero es un artículo que también fue muy citado, causó cierta inquietud en la comunidad. Sí. Otros comentarios, preguntas, lo que sea. Nick Day, adelante. Bueno, no es sobre esta clase, pero es sobre el proyecto final. Ok, sí, perfecto. Well, here, un momentito. Deja primero que vemos esto, y ya regresamos a tu pregunta. ¿Algún comentario sobre especies, preguntas sobre especies, lo que estamos viendo hasta ir con lo que está preguntando Nick Day? Creo que se vieron abrumados por tantas definiciones de especies. Sí, bueno, pues ya, pero acuérdense, el miércoles también piénsalo bien y si se ocurre en el transcurso del día de hoy o en la noche, están durmiendo y de repente, ya tengo la pregunta. Pues ya me pueden preguntar el miércoles, no hay problema. ¿Okay? Vale. Entonces, Nick, adelante, por favor. Bueno, solo que le había preguntado sobre un grupo, pero tiene demasiadas especies. Y me había dicho que no íbamos a usar todas, pero que lo iba a explicar mejor después. Ok, entonces explico brevemente. Yo espero esta semana les regreso los que me mandaron, no todos me mandaron su grupo de estudio. Justo por eso, porque no sabía si elegir ese o no, no he mandado el mío con mi equipo. Pueden escoger, el propósito de esta actividad es investigar un poquito más sobre un grupo. Y si hay 20 especies en tu grupo o, por ejemplo, un género con 20 especies, o hay una familia que tiene 2,000 especies, no es decir que la familia que tiene 2,000 especies va a tener 100 veces más el trabajo que el grupo que tiene nada más 20 especies. Son actividades de investigar el grupo y yo creo que no es más trabajo escoger un grupo grande en comparación de escoger un grupo pequeño. Es realmente lo mismo. Les voy a dar algunas actividades que ya vamos a empezar, creo que en la semana que entra. Y no importa el tamaño del grupo. Las actividades se aplican. Los problemas sería si nada más hay como 2 especies. Yo creo que con 2 especies sí quiero que hay por lo menos unas 20. Pero 20 es un límite inferior. Y si, por ejemplo, uno quiere trabajar con las orquídeas, pues pueden escoger la familia de orquídea con 25,000 especies de trabajarlo, porque las actividades van a estar muy parecidos. Pero lo único problema es si el grupo es muy pequeño. Ok. Sí, so mándenmelo, yo los regreso esta semana mis comentarios al respecto. Ok, gracias.
Ok, bueno, ya llegamos al límite de tiempo, ya llegamos a las 2. Entonces, nos vemos el miércoles y vamos a hablar de nuevo de especiación. Si hay preguntas sobre especies, ahí va a haber un momento. Y por favor, lean el artículo. Es interesante y vamos a ver varias cosas. Y no se preocupen si no entienden algo. No pienso que van a entender todo, ¿entiendes? Yo también leo estos artículos y yo también tengo mis dudas. La cosa que sí es importante es llegar a la clase con las dudas de expresarlo. Si no entienden nada, dile, oye, pues no entendí nada y pues por eso están aquí. ¿Entiendes? Pues ya, pero espero que ya terminando la clase el miércoles sí van a poder por lo menos decir que ya entienden la mayoría de lo que hicieron. Y les comento, hay mucha parte que es la descripción morfológica. No tiene que realmente leer esto. Yo no lo leo como el tamaño de eso y el tamaño del otro, el color. No, eso se puede ir ya verlo como en unos segundos, pero no tienen que leer toda esta parte que hay una gran parte de las descripciones morfológicas, porque eso es muy secundaria. Lo importante es la introducción, los métodos y esa parte de la descripción de qué es una especie críptica también vale la pena dedicar el tiempo a eso, de no preocuparse por los ejemplares y la descripción. Ok. Ok, entonces hasta el miércoles, que estén Vale. bien. Igualmente. Disfruten. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Nos bye. vemos. Gracias.